Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Antes de abrir la Biblia, créela. Santiago capítulo 1, versículo 21 dice lo siguiente: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No siempre vas a entender lo que la Biblia dice. A veces hay palabras o hay textos que nos dejan un poquito inquietos y no lo logramos entender. Pero para poder anclar tu vida en un fundamento sólido, que es la palabra de Dios, necesitas aceptar con humildad lo que la palabra de Dios dice. Es decir, tienes que creer lo que dice la Biblia. Si no crees en lo que la palabra de Dios dice, pues la Biblia no va a ser significativa para ti, y mucho menos se va a convertir en un fundamento en el cual vas a anclar tu alma. Hay gente que lee la Biblia pero no entiende y no acepta lo que la palabra del Señor dice, tal vez porque no está de acuerdo con su estilo de vida o porque simplemente no quieren generar un compromiso con lo que la palabra del Señor dice. El versículo que acabamos de leer dice: acepten. Aceptar lo que la palabra del Señor dice viene de la palabra griega dechomai, que es un término para hospitalidad, como cuando usted recibe a alguien, como cuando usted le anuncian que un familiar o un amigo va a venir a su ciudad y le han pedido a usted que usted le abra su casa para que esa persona se quede los días que va a estar en la ciudad. Entonces usted está esperándole, y cuando la persona llegue, usted le abre la puerta y le invita a entrar, porque usted ya tiene planeado que eso se va a dar. Entonces, aceptar el texto bíblico, aceptar la verdad bíblica, tiene que ver con esa experiencia de cuando tú le abres la puerta a una persona a la que quieres hospedar, una persona a la que quieres atender, una persona a la que quieres recibir. Entonces es exactamente igual. Tú lees la palabra, pero aceptas el texto, invitas el texto, le das entrada al texto a tu vida, y eso hace que tu vida sea transformada a partir del conocimiento de la palabra. Tú tienes que estar constantemente recibiendo la palabra de Dios completamente en tu vida. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de abrir la Biblia y leerla, antes de conectarte a este devocional, antes de sentarte en la silla de la iglesia a escuchar el mensaje de la palabra, tú tienes que tener una disposición en el corazón. Imagínate si el invitado o la persona que llega a tu ciudad te llegara de repente, tocara la puerta y dijeras: ¿qué vengo a quedarme? Pues lo más seguro es que tú dirás: uy, no estoy listo, no tengo cuartos desocupados, no he alistado nada. Pero como previamente tú sabías que esa persona venía, entonces se convierte en un gusto recibirla y aceptarla dentro de tu casa. Exactamente tiene que pasar con la palabra. Tú tienes que tener un corazón dispuesto, y eso es lo que la palabra del Señor le llama mansedumbre, y es la capacidad de aceptar de manera alegre, de manera contenta, lo que el texto bíblico trae para ti. Eso significa que antes de abrir tu Biblia tienes que decirle a Dios que aceptas lo que Él te diga. Así no lo entiendas, así sea impopular, así eso te comprometa un poco, o así eso te exija hacer algo que nunca habías hecho, pero dices: lo voy a aceptar, porque preparo mi corazón para que la palabra de Dios llegue a mi vida. Entonces, con el fin de aceptar la palabra de Dios, lo primero que tienes que hacer es, dice el pasaje que acabamos de leer, debes tener cuidado de las cosas sucias en tu vida y limpiarlas. Tienes que hacerlo, porque si tu mente está llena de otra cantidad de cosas, pues la palabra no va a poder llegar como es. Tienes que empezar a renunciar y a rechazar una cantidad de cosas que hemos aprendido mal, una cantidad de cosas que nos han metido en la cabeza que no tienen nada que ver con el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida, para que la palabra del Señor pueda ser aceptada en nuestro corazón y pueda generar verdaderamente el impacto que quieres que cause. Tienes que sacar de tu mente tantas voces, esas vocecillas que te están diciendo una cantidad de cosas de la cultura, de la formación secular y de tantas otras cosas que contradicen la palabra del Señor y que hacen que la palabra no sea bien recibida o bien aceptada. Como si tuvieras a alguien en tu casa, no sé, con problemas mentales, y cuando tu invitado llega, esa persona empieza a vociferar y a decir cosas feas, pues la persona que está como invitada se va a sentir mal. Entonces tienes que primero mirar qué haces con eso, y luego sí invitar a la palabra que llegue a tu vida de una manera muy clara y de una palabra contundente.
La Biblia o en la Biblia, Dios a menudo compara la aceptación de su palabra con la jardinería, porque lo que se trata es de ir plantando semillas, plantando cierto jardín dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, y eso empieza a crecer y finalmente tienes un lindo jardín construido a partir de semillas de verdades bíblicas que hacen de ti una mejor persona y sobre todo que fortalecen tu fe y que hacen que tu fe realmente tenga un verdadero sentido. Pero antes de sembrar las semillas, antes de sembrar las plantitas ornamentales y eso, tienes que arrancar la maleza, tienes que quitar las raíces, tienes que sacar los animales que hayan por allí para que la plantita pueda crecer y pueda desarrollarse como tal. Eso lo tenemos que hacer con la palabra. Hay que dejar tanta cosa que está metida en nuestra cabeza, tantas situaciones que dan vueltas en nuestra cabeza para que la palabra pueda tener un efecto verdadero en nuestra vida. Entonces, a través de la aceptación de la palabra de Dios en nuestra vida y de la confesión, es decir, de rechazar lo que no está bien en nosotros, es que nosotros podemos producir un fruto que la palabra produzca en nosotros a partir de la aceptación y la obediencia a la palabra. El desafío de hoy entonces es este: abra el espacio en tu corazón y en tu mente a la palabra, limpia ese terreno para que plantes un lindo jardín con las promesas, con las verdades y con los propósitos que Dios tiene para tu vida. Vas a ver el cambio tan especial que vas a tener de parte de Dios al interior de tu corazón. Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.